Dicen que mientras dormimos, nuestro cuerpo descansa. Pero ¿qué hay del alma? ¿También duerme o sigue combatiendo en silencio? Hay quienes aseguran que, durante la noche, las tentaciones se intensifican, los pensamientos oscuros se cuelan, como susurros, y que los miedos más profundos visitan nuestro corazón cuando las luces se apagan. ¿Y si existiera una forma de proteger tu alma incluso mientras duermes? ¿Y si algo tan pequeño como un rosario, colocado bajo tu almohada, pudiera ser un escudo invisible entre tú y las sombras? Dormir con un rosario bajo la almohada no es una superstición. No es una costumbre vacía ni un simple gesto devocional. Es una señal silenciosa de fe, una elección espiritual que puede cambiar tus noches y tus días. En este video vamos a recorrer 7 razones espirituales profundas, por las cuales tantos santos, abuelas de fe y hombres de oración han guardado su rosario junto a la cabeza cada noche. Y tal vez, al final, tú también lo harás, no por costumbre, sino por amor. Aquí no venimos a entretener, sino a despertar tu alma, renovar tu fe y darte consuelo donde más lo necesitas. Cada video es una vela encendida en medio de la noche. Y si decides quedarte, no caminarás solo. Ahora sí, descubramos juntos por qué, entre todas las armas del alma, el rosario bajo la almohada es una de las más olvidadas y más poderosas. Pero lo que representa este sencillo gesto te va a sorprender. Mientras el mundo duerme, muchas batallas invisibles continúan. Y no hablamos de guerras externas, sino de luchas interiores. Aquellas que nadie ve, pero que dejan huellas profundas en el alma. A veces, creemos que el descanso físico basta, que con cerrar los ojos todo queda en pausa. Pero no es así. La noche es, para muchos, un campo espiritual más activo de lo que imaginamos. La Iglesia siempre nos ha recordado que el combate espiritual no tiene horario. Los pensamientos de desesperanza, los recuerdos que hieren, las angustias del día, que se transforman en insomnio. Todo esto puede visitar nuestra mente justo cuando intentamos descansar. ¿Y qué hace el alma cuando el cuerpo reposa? ¿Deja de sentir? ¿Deja de amar? ¿Deja de temer? No. El alma permanece despierta, sensible, vulnerable o protegida, si está unida a Dios. Es en este punto donde el rosario bajo la almohada cobra un sentido más profundo. No es un amuleto. No es magia. Es una manera de decirle a Dios, incluso dormido, quiero estar contigo. Incluso sin palabras, deseo que mi corazón rece. Incluso en el silencio de la noche, quiero que tu madre me acompañe. El rosario, al estar cerca de ti mientras duermes, actúa como un recordatorio físico de una realidad espiritual más grande. La presencia de María, el amparo de Dios, la protección celestial que no descansa. San Alfonso María de Ligorio decía, el que reza se salva, el que no reza se condena. Y aunque durante la noche no rezamos con palabras, podemos seguir rezando con intención, con disposición, con ese humilde gesto de poner el rosario junto a nuestra cabeza. Dormir con el rosario es una forma de continuar la oración mientras dormimos. Es como entregar nuestras horas de sueño a María diciendo, Madre, quédate aquí, quédate conmigo esta noche. Y María se queda. Como buena madre, vela por nosotros. Y al tener su rosario bajo la almohada, es como si pusiéramos nuestra cabeza sobre su regazo espiritual. Y allí, incluso en la oscuridad, encontramos paz. Pero, ¿de dónde viene esta práctica? ¿Quiénes la vivieron con devoción profunda? La respuesta está en la vida de los santos. Y lo que vas a escuchar puede inspirarte más de lo que imaginas. Entre los muchos gestos escondidos en la vida de los santos, hay uno que se repite con una ternura silenciosa. Muchos de ellos dormían con el rosario en las manos o lo colocaban bajo la almohada. No como una costumbre mecánica, sino como un acto de amor confiado. Una de estas historias viene de la vida de San Pío de Pietrelcina, el querido Padre Pío, un hombre que vivió en constante combate espiritual, marcado por los estigmas,
el sufrimiento físico y las tentaciones del maligno, pero también por una fe ardiente y una devoción inquebrantable a la Virgen María. Se cuenta que una noche, uno de sus hermanos del convento lo encontró dormido en su silla, agotado, con el rosario aún entre los dedos. Al intentar quitárselo para que descansara mejor, el Padre Pío despertó y dijo con firmeza: «Déjalo donde está. Incluso dormido, sigo rezando». Para él, el rosario no era simplemente una oración. Era un escudo invisible, un lazo que lo unía al cielo incluso cuando su cuerpo ya no podía más. También Santa Teresita del Niño Jesús, la pequeña flor de Lisieux, encontraba consuelo en el rosario por las noches. Ella decía que el rosario era como un beso a la Virgen antes de cerrar los ojos. Y cuando la enfermedad le fue quitando las fuerzas, muchas veces se dormía con él sobre el pecho, o bajo la almohada murmurando: «Así siento que duermo en los brazos de mi madre». Más recientemente, San Juan Pablo II, aquel Papa del Rosario, conservaba varios junto a su cama. Incluso cuando su cuerpo estaba débil, sus labios se movían en silencio, rezando Ave Marías, hasta que, vencido por el sueño o por la gracia, entregaba su alma al descanso de Dios. Pero no solo los santos canonizados nos dan ejemplo. También lo hacen esas abuelas de fe, esas madres silenciosas, esos hombres sencillos que noche tras noche ponían el rosario bajo la almohada, con una intención en el corazón: proteger su hogar, rezar por un hijo perdido, agradecer el día, pedir consuelo. Gente de oración que quizás nadie canonizará, pero que han sostenido el mundo con sus oraciones nocturnas. ¿Y qué tenían en común todos ellos? La certeza de que María no duerme, que mientras nosotros cerramos los ojos, ella vela, que un rosario bajo la almohada no es superstición, es confianza absoluta. Dormir con el rosario es decir: no sé qué pasará esta noche, pero me abandono en Dios y me aferro a las cuentas que me unen a su madre. Pero, ¿qué significa este gesto tan simple desde el punto de vista espiritual? ¿Por qué puede cambiar tu descanso y tu alma? Lo entenderás en el próximo capítulo, donde reflexionaremos juntos sobre lo que verdaderamente sucede cuando el corazón duerme con el rosario en silencio. Dormir con un rosario bajo la almohada es mucho más que un gesto piadoso. Es un lenguaje del alma, un lenguaje que no necesita palabras, pero que habla directo al corazón de Dios. Cuando colocas el rosario debajo de tu almohada, estás haciendo una declaración espiritual silenciosa. Soy débil, pero confío. Estoy formado por cuentas, misterios y oraciones. Es también un mapa de salvación. Cada cuenta representa una súplica. Cada misterio, una verdad eterna. Cada Ave María, un eco de esperanza en medio de la noche. Y cuando lo colocas bajo tu almohada, lo que estás haciendo es invitar a Dios y a María a descansar contigo. Estás envolviendo tu mente, tus sueños, tus temores y tus pensamientos nocturnos en una atmósfera de gracia. ¿Has pensado alguna vez en cómo dormía Jesús? Él, que era Dios, también necesitaba descansar como hombre. Y podemos imaginarlo de niño durmiendo bajo la mirada de María. ¿Qué mayor seguridad puede haber que esa? Cuando colocas el rosario bajo la almohada, estás volviendo a ese lugar seguro. Estás dejando que María te mire, te cubra, te defienda, como hizo con su hijo. Y algo más ocurre. Tu habitación cambia. Donde hay un rosario hay oración. Donde hay oración hay presencia de Dios. Y donde Dios habita no hay espacio para la oscuridad. Por eso hay quienes aseguran que comenzaron a dormir con más paz, que desaparecieron pesadillas, que se sintieron más serenos al despertar, no por magia, sino porque algo profundo se movió en su interior. El alma siente cuando está protegida, y cuando siente el rosario cerca, reconoce un mensaje: no estás solo, el cielo está contigo. Hay noches en las que no logramos rezar. Estamos agotados, angustiados, sin palabras. Pero el rosario, allí, bajo la almohada, reza por nosotros, porque es símbolo de una promesa.
María intercede, incluso cuando tú no puedes. Dormir con el rosario es, en el fondo, una oración silenciosa que sube como incienso en medio de la noche. Una entrega, una señal de rendición, un acto de confianza, absoluta. Y aunque nuestros labios callen, el alma entiende. Ahora bien, ¿cómo afecta esto nuestra vida diaria? ¿Tiene impacto en nuestras decisiones, emociones y relaciones? La respuesta nos toca directamente. Y lo que sigue puede cambiar tu manera de vivir. No solo de dormir. Puede parecer un detalle, algo casi invisible. Pero lo que haces antes de dormir y cómo duermes, modela tu corazón más de lo que imaginas. Porque lo que ocurre en el silencio de la noche, muchas veces, determina cómo amaneces, cómo reaccionas, cómo enfrentas el día. Dormir con el rosario bajo la almohada no solo transforma tus noches, también comienza a purificar tus días. ¿Por qué? Porque lo espiritual y lo cotidiano están entrelazados. No hay una división entre lo sagrado y lo ordinario en la vida del cristiano. Todo es una sola vida, un solo corazón, una sola alma delante de Dios. Y cuando decides que tu último gesto del día será poner el rosario bajo tu almohada, le estás diciendo a tu alma: mi descanso está en Dios y mi día comenzará bajo su luz. Muchos lo han experimentado. Personas que comenzaron esta sencilla práctica y con el tiempo notaron cambios reales. Más paciencia con sus hijos. Más fuerza para resistir la tentación. Más serenidad ante problemas que antes los desbordaban. Una nueva capacidad de perdonar. Y sobre todo, un deseo renovado de rezar incluso sin palabras. ¿Por qué sucede esto? Porque el alma, al sentirse abrazada por la oración, comienza a sanar. Y cuando el alma sana, la vida entera se alinea. ¿Te ha pasado alguna vez que te levantas con ansiedad o con tristeza sin razón clara? Tal vez tu alma se fue a dormir inquieta, sin dirección. Pero cuando te acostumbras a invitar a la Virgen a tu noche, algo cambia. Tu cama se convierte en un pequeño altar. Tu sueño se convierte en ofrenda. Tu descanso se convierte en acto de fe. Y poco a poco esa semilla germina. Es más fácil levantarse con gratitud. Es más fácil iniciar el día con propósito. Es más fácil enfrentar los desafíos con una calma que ya no viene de ti, sino de aquel con quien dormiste en el corazón. El rosario bajo la almohada no resuelve tus problemas mágicamente, pero te recuerda que no estás solo en ellos. Es como tener un escudo mientras duermes y un faro al despertar. Y algo más sucede. Cuando tus hijos o tus seres queridos te ven hacer esto, algo se graba en su memoria espiritual. Una imagen queda impresa. Papá reza. Mamá duerme con el rosario. El abuelo siempre lo tenía bajo la almohada. Y sin darte cuenta, estás sembrando fe. Fe que no necesita discursos. Fe que se transmite con gestos. Ahora bien, ¿cómo ve esto la Iglesia? Hay un fundamento más profundo detrás de este acto tan íntimo. Lo que enseña la tradición te sorprenderá. Y lo veremos en el próximo capítulo. Desde hace siglos, la Iglesia ha reconocido en el rosario no solo una devoción mariana, sino una verdadera arma espiritual. Una oración poderosa, sencilla y profunda que enciende la fe, protege el alma y atrae las gracias del cielo. No es casualidad que muchos papas lo hayan promovido con insistencia a lo largo de la historia. De hecho, el Papa León XIII fue llamado el Papa del Rosario, porque escribió más de una docena de encíclicas y cartas apostólicas dedicadas exclusivamente a esta oración. En una de ellas, Supremi Apostolatus Officio afirma con claridad: el rosario ha sido instituido para aplacar la ira divina y obtener el auxilio de la Santísima Virgen. Es el remedio más eficaz contra los males de la sociedad. ¿Te das cuenta? El rosario no es un simple recuerdo piadoso, sino una medicina espiritual, un escudo en tiempos de combate. Y aunque la Iglesia no impone dormir con el rosario, sí reconoce que llevarlo contigo, en el bolsillo, en la mano o bajo la almohada,
es una forma válida de expresar tu deseo de permanecer unido a Dios y a María. Es también un signo sacramental, no es un amuleto. Eso sería superstición y está prohibido. Pero sí es un signo visible de una realidad invisible, la intercesión constante de la Madre de Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica se afirma: la oración es una batalla, contra nosotros mismos y contra los engaños del tentador. C. I. Dacele, 1725. Y es precisamente en esa batalla donde el rosario se convierte en espada y refugio. ¿Sabías que durante las apariciones de Fátima, la Virgen pidió explícitamente que se rezara el rosario cada día? Y lo hizo como una llamada a la conversión, a la paz, y también como protección en los tiempos difíciles. Ella dijo: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. ¿No es lo mismo que buscamos cada noche al acostarnos? Paz en el alma, refugio para los nuestros, silencio en medio del ruido. Y más aún, santos como San Luis María Grignion de Montfort, autor de la célebre Verdadera Devoción a María, aseguran que quienes son fieles al rosario no se perderán, porque María toma de la mano a quienes confían en ella. Dormir con el rosario, entonces, no es superstición, es acto de fe, es reconocer que somos frágiles y necesitamos ser sostenidos por la gracia. Es ponernos bajo la protección de la Virgen que aplasta la cabeza del dragón. Y por eso, la Iglesia no solo alienta la devoción al rosario, sino que confía en su eficacia. Porque donde está María, está Jesús, y donde están ambos, no hay noche que no tenga aurora. Pero ¿qué significa esto para tu salvación? ¿Cómo se une este gesto nocturno con el destino eterno de tu alma? Lo verás con más claridad en el próximo capítulo. Vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, pero cada día, cada noche, nos acerca a la eternidad. ¿Has pensado alguna vez que la última noche de tu vida puede ser esta? No lo decimos con miedo, sino con verdad, porque un cristiano no teme la muerte. La espera con esperanza, si ha vivido en gracia. Dormir con el rosario bajo la almohada es una manera de recordar cada noche que no pertenecemos al mundo, sino a Dios. Que la vida es breve, y que el alma debe estar siempre preparada para el encuentro con el Señor. Muchos santos vivieron así. Santa Teresita del Niño Jesús se dormía rezando con el rosario entre los dedos. San Pío de Pietrelcina, antes de morir, pidió su rosario. Y Santa Gianna Beretta Moya llevaba el rosario siempre con ella, incluso durante su agonía, porque sabían algo profundo. Quien muere con María, no muere solo. El rosario bajo tu almohada es un acto de preparación, una vigilia callada. Es como encender una vela en la noche. Por si, ¿no dijo Jesús en el Evangelio que debemos estar como los siervos que esperan al dueño de casa? Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, los encuentre velando. Lucas 12, versículo 37. Pero ¿cómo vela alguien que está dormido con un alma ofrecida? Con una vida que incluso en el descanso se abandona a Dios. Y eso es lo que simboliza el rosario bajo la almohada. Tal vez tú no rezas el rosario completo cada noche. Tal vez solo logras un Ave María, o simplemente un suspiro del corazón. Pero cuando lo colocas bajo tu cabeza, le estás diciendo al cielo: mi alma te pertenece. Y ese pequeño gesto puede hacer toda la diferencia. No sabemos cuándo vendrá el Señor. No sabemos si nuestra muerte será en la paz del hogar o en el silencio de una sala de hospital. Pero sí podemos pedirle a María que esté allí cuando llegue el momento. ¿Y sabes qué? Ella estará. Porque ella no abandona a sus hijos. Ella nunca se olvida de quien la llamó. Aunque haya sido en un susurro entre sueños, dormir con el rosario no garantiza la salvación, pero sí abre la puerta a la gracia. Y la gracia puede hacer en ti lo que tú no puedes. El alma que vive en comunión con María no camina sola hacia la eternidad. Y si un día te toca partir mientras duermes, ¿no sería hermoso que lo último que tu cuerpo haya tocado sea un rosario? Ahora bien, ¿qué te pide hoy esta verdad? ¿Puedes seguir durmiendo como si nada importara?
En el próximo capítulo haremos un examen del corazón y escucharemos lo que esta señal nos grita en silencio. A veces, los gestos más simples son los que más nos interpelan. Una cruz colgada en la pared, una vela encendida junto al sagrario, un rosario bajo la almohada. Y aunque parezcan detalles, Dios los usa para hablarnos. Entonces, pregúntate hoy, ¿por qué este mensaje llegó a mí ahora? ¿Por qué justo ahora siento el deseo o la inquietud de hacer esto? ¿Será que Dios me está despertando suavemente, como un padre que entra en la habitación de su hijo por la mañana? Cuando eliges dormir con el rosario, no estás buscando comodidad. Estás haciendo un acto de consagración silencioso. Estás diciendo, Madre, vela por mí. Tómame mientras descanso. Enséñame a descansar en Dios. Pero este gesto también revela algo más profundo. ¿Estoy realmente entregando mi vida al Señor? ¿O solo busco consuelo sin compromiso? Deseo la protección de María, pero no hago caso a sus palabras en Fátima. Penitencia, conversión, oración. Es hora de mirarnos por dentro con honestidad. Estoy huyendo de mi responsabilidad espiritual. Estoy postergando mi conversión. ¿Cuánto tiempo dedico cada día a Dios? ¿En serio? ¿Estoy formando a mis hijos en la fe? ¿O simplemente espero que lo aprendan solos? ¿Sigo durmiendo con el celular en la mano, pero no soy capaz de sostener el rosario ni 5 minutos? Este no es un juicio. Es una llamada de amor. Dios no te acusa. Dios te invita. Te dice, vuelve a mí. Ábreme tu casa. Santifica tus noches. Reza como puedas, pero reza. Duerme en mi paz. Y María, como buena madre, no se cansa de esperarte. Cada noche que decides colocar el rosario bajo tu almohada, estás dándole una llave. La llave de tu descanso, la llave de tus pensamientos, la llave de tus sueños. Y lo más importante, le estás diciendo al cielo, mi alma no duerme sin ti. Esa es la actitud de los santos. Esa es la señal de los que aman de verdad. Ahora, ¿qué sucede cuando todo parece oscuro y no hay ganas de rezar? ¿Qué pasa cuando incluso con el rosario bajo la almohada, el corazón sigue inquieto? En el próximo capítulo hablaremos de esperanza, de la luz que nunca se apaga, incluso cuando todo parece perdido. Hay momentos en la vida en los que la noche parece demasiado larga, cuando el cansancio no es solo físico, sino del alma, cuando la ansiedad, la tristeza o el miedo parecen no dejarnos dormir en paz. Quizás llevas mucho tiempo luchando y sientes que tus oraciones no son escuchadas. Quizás colocas el rosario bajo la almohada cada noche, pero el corazón sigue inquieto. ¿Dónde está Dios en medio de esa tormenta? La buena noticia es que Dios está allí, incluso cuando no lo sentimos. En los momentos de silencio, en el dolor, en la oscuridad profunda, Él no se aleja. San Juan de la Cruz, en su noche oscura del alma, nos enseñó que estas pruebas son parte del camino hacia la unión con Dios. La oscuridad, aunque dolorosa, es un purificador del alma. Es en esas noches cuando Dios obra en lo más profundo de nosotros, preparando un amanecer espiritual, y la Virgen María, Madre de la Esperanza, está a nuestro lado en cada paso. Ella no nos promete que nunca habrá problemas, pero sí que nunca estaremos solos. Dormir con el rosario bajo la almohada es entonces un acto de confianza radical. Es entregar a Dios nuestras preocupaciones, nuestros miedos y decir, Señor, aunque no vea la luz ahora, confío en tu amor. Es un recordatorio de que el descanso no es solo físico, sino espiritual, que incluso en la noche más oscura hay una llama que nunca se apaga. Y esa llama es la presencia amorosa de Dios, María. Por eso, quienes adoptan esta práctica no solo reciben protección, sino también consuelo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo el Espíritu Santo puede dar. Así que, si hoy te sientes perdido o abatido, recuerda, no estás solo. Pon tu rosario bajo la almohada. Haz de tu noche un acto de fe. Confía en que Dios está obrando, aunque tú no lo veas todavía. Y cuando despiertes, aunque sea con un suspiro, agradece.
porque cada amanecer es una nueva oportunidad para vivir en su gracia. Ahora preparémonos para concluir este camino juntos. En el próximo y último capítulo, recapitularé todo lo que hemos aprendido. Y juntos haremos una oración final para sellar esta experiencia en el corazón. Hoy hemos recorrido juntos un camino lleno de luz y profundidad, desde la fuerza espiritual del rosario hasta su poder para protegernos durante el descanso, pasando por las enseñanzas de la Iglesia y el llamado a una vida entregada. Dormir con el rosario bajo la almohada no es solo una práctica, es un acto de amor y confianza en Dios y en la Virgen María. Es decirle al cielo: aquí estoy, no solo de día, sino también de noche. Cuida de mí mientras descanso, porque mi alma te pertenece. Cada pequeño gesto de fe siembra en nuestro corazón una semilla que puede dar frutos eternos. La vida es un misterio, un regalo precioso que Dios nos confía para amar, para crecer y para prepararnos para el encuentro definitivo con Él. Te invito a que, si aún no lo haces, pruebes esta práctica sencilla. No porque el rosario sea un amuleto, sino porque te abre una puerta a la gracia, a la protección y a la paz profunda. Y si ya lo haces, sigue adelante, porque estás formando en tu alma un refugio invencible, un santuario que ni la oscuridad ni las pruebas podrán destruir. Antes de despedirnos, elevemos juntos esta oración. Virgen Santísima, Madre de misericordia y refugio seguro, te entrego mi noche y mi descanso. Cuida mi alma, guarda mi sueño, y ayúdame a vivir cada día más cerca de tu Hijo Jesús. Que este rosario bajo mi almohada sea señal de mi amor y confianza, y que tu luz me acompañe siempre, hoy y en la eternidad. Amén.